Fuera de campo relativo y fuera de campo absoluto. El fuera de campo solo es una relación. Cuando se dice sonido fuera de campo, esta expresión misma induce a creer que se trata de una cualidad intrínseca del sonido mismo. Sin embargo, basta con cerrar los ojos ante, ante la película o con apartar la mirada de la pantalla para experimentar una evidencia. Sin la visión, los sonidos fuera de campo reaparecen tan presentes, tan definidos, a veces incluso más en el pleno acústico como los sonidos in. Nada permite ya en todo caso distinguirlos. Acusmatizado y reducido a un conjunto de sonidos que constituyen ya en este caso una banda sonora digna de este nombre, la película cambia totalmente de aspecto. Es el ejemplo antes citado de ciertas escenas de las vacaciones de Monsieur Hulot que escuchadas sin imagen revelan otro rostro. El fuera de campo del sonido en el caso del cine monopista es, pues, enteramente producto de la visión combinada con la audición. No es sino una relación entre lo que se ve y lo que se oye, y no existe sino en esta relación. Exige, pues, la presencia simultánea de los dos elementos. Sin la imagen, nada es ya el sonido de numerosas películas prestigiosas de antaño. Las voces mágicas que nos fascinan, en especial, se encogen del todo o se vuelven prosaicas. La voz de la madre de Norman en Psicosis, la voz de la madre de Norman en Psicosis, la voz del doctor Mabuse en El testamento del doctor Mabuse o la de Marguerite en Duras en L'Homme Atlantique ya no son gran cosa cuando dejan de referirse a una pantalla en la que encuentran el vacío de su presencia. Efecto de bastidores y fuera de campo cubo de basura en el cine multipistas. Característico de la espacialización real y de los primeros ensayos de sonido multipistas en el cine, y más bien evitado después, el efecto de bastidores se produce cuando un sonido ligado a una causa susceptible de aparecer en el campo que acaba de salir de él permanece aún en uno de los altavoces laterales situados fuera de la pantalla. Por ejemplo, en los pasos de un personaje que se acerca o se aleja, el motor de un coche que acaba de pasar fuera de campo o va a aparecer, la voz o la voz de uno de los protagonistas. Tenemos entonces el sentimiento turbador en relación con nuestros hábitos de espectador, de los que se nos quiere hacer creer que la escena audiovisual se prolonga realmente por la sala, fuera del marco de la pantalla y que por encima del letrero salida de emergencia o de la puerta de los SEOs están los personajes o los vehículos que preparan su entrada o culminan su salida. A veces este efecto de bastidores no es imputable a la realización de la película y a su mezcla, sino que se crea por completo mediante la disparatada disposición de los altavoces en la sala, una disposición de la que en nada son responsables los autores de la película. Otras veces sí sí se debe a una tentativa de los ingenieros de sonido o del realizador para explotar los efectos de fuera del campo absoluto posibles ya por multipistas. Es evidente que este procedimiento ha sido cada vez más evitado después, es decir, que los efectos sonoros de entrada y de salida del campo se efectúan ahora de manera más discreta o rápida o se ahogan oportunamente en un relleno, numerosos ruidos de ambiente, música, que intentan no revelar el bastidor sonoro. Ciertamente el efecto del bastidor creaba una contrariedad al denunciar las convenciones de decoupage cinematográfico y plantear embarazosos problemas de encadenamiento, pero quizás se habría admitido si se hubiera sistematizado, provocando un reajuste parcial, no nos engañemos, de estas convenciones, igual que el supercampo del cine multipistas. Igual que el supercampo del cine multipistas ha sabido establecer un compromiso con el decoupage tradicional. Quizás haya sido, pues, un error renunciar a él tan pronto.
El fuera de campo cubo de basura es un caso particular de fuera de campo pasivo, que hace más adelante, ligado al sonido multipistas, y que se crea cuando los altavoces situados fuera de los límites del campo cinematográfico recogen, por decirlo así, ruidos de silbidos, de caída, de explosión, de estruendo, producido de una catástrofe o de una caída que tiene lugar en el centro de la imagen. Las películas de acción utilizan a menudo este efecto, especie de concreción sonora fugitiva, a veces muy poética y algunas veces voluntariamente burlesca, de los objetos representados que empiezan a existir casi físicamente para el espectador de cine en el momento mismo en que mueren. Llena de tales efectos está en una película de acción moderna como La jungla de cristal de John McTiernan, Festival del Vidrio Roto y la Deflagración, localizado en un rascacielos en el que un hombre combate contra unos terroristas. Fuera de campo activo y fuera de campo pasivo. Se llamará fuera de campo activo aquel en el cual el sonido acusmático plantee preguntas. ¿Qué es? ¿Qué sucede? Que reclamen respuesta en el campo e inciten a la mirada para que vea en él. El sonido crea entonces una tensión y una curiosidad que empujan la película hacia adelante y mantienen la anticipación del espectador. Me gustaría mucho ver la cara que pone cuando el otro le dice eso. El fuera de campo activo está esencialmente constituido por sonidos cuya fuente es puntual o, dicho de otro modo, corresponde a objetos cuya visión puede ser localizada. Es muy utilizado en el montaje sonido imagen tradicional, introduciendo los objetos y los personajes por medio del sonido y mostrándolos luego en cabalgamiento. Algunas películas como Psicosis se basan enteramente en la curiosidad creada por el fuera de campo activo. ¿Cómo es esa madre a la que oímos? Se llamará fuera de campo pasivo, por el contrario, aquel en el cual el sonido cree un ambiente que envuelva la imagen y la estabilice sin suscitar en modo alguno el deseo de ir a mirar a otra parte o de anticipar la visión de su fuente y de cambiar, pues de, pues de punto de vista, o de anticipar la visión de su fuente sin suscitar en modo alguno el deseo de ir a mirar a otra parte o de anticipar la visión de su fuente y de cambiar, pues, de punto de vista. Sí, sí. El fuera de campo pasivo no contribuye a la dinámica del montaje y del decoupage, sino por oposición, puesto que sitúa para el oído un lugar estable, el conjunto de un rumor urbano, lo que de repente permite al decoupage volar libremente por el decorado, multiplicar los planos cercanos, etcétera, sin que el espectador se quede especialmente desamparado. Este fuera de campo pasivo está esencialmente constituido por sonidos, territorio y por elementos de decorado sonoro. El sonido multipistas Dolby ha traído consigo de modo natural el desarrollo de un fuera de campo pasivo en detrimento del fuera de campo activo. ¿Por qué? ¿Acaso porque este último implica sobre todo fuentes puntuales, un cuerpo humano, un objeto y con el
y con el multipistas y con el multipistas, la localización real y no ya mental de los sonidos fuera de campo plantea un verdadero problema, el del efecto de bastidores demasiado realista, evocado más arriba. Si quiere evitarse este último, no está muy indicado densificar durante mucho tiempo un sonido fuera de campo, sugiriendo un enigma y pidiendo su desacusmatización, pues muy lógicamente este sonido debería estar situado en fuera de campo de la pantalla. La entrada de Roy Batty, el malo, el adversario, en Blade Runner de Ridley Scott se habría plasmado por medio del sonido, de su voz o de sus pasos, si la película se hubiera realizado en mono. De hecho, en esta película el personaje está casi siempre presente en la imagen, al mismo tiempo que su voz. Se, se está como en se está como en un presente perpetuo. En el cine clásico monopista, por el contrario, es en este, es en efecto desde el centro mismo de la imagen, en el seno de esta imagen misma, donde el sonido fuera de campo reclama su resolución y puede así ser llamado activo. Pero ya la ventana indiscreta incluía muchos fuera de campo pasivos, rumores urbanos del patio vecinal y de la radio que, muy reverberados, evocaban al oído el marco global de la escena sin provocar preguntas ni reclamar la visualización de sus fuentes. Véase el análisis de esta película en el capítulo de La Toile Tue, titulado Un petit point de lumière rouge. La extensión, modulación del campo y del fuera de campo visual por el sonido. Recor- Recordemos en el caso de Bergman en persona los planos fijos análogos a una fotografía del parque, de un muro de hospital y de un montón de nieve sucia. Sobre estos planos oíamos campanas de iglesia sin sonido humano alguno, lo que creaba la impresión de una pequeña ciudad dormida. Eliminemos el sonido que Bergman ha utilizado y reemplacémoslo por cualquier otra cosa, por ejemplo, por el rumor del mar. Vemos el mismo montón de nieve, las mismas verjas, pero el fuera de campo adquiere un olor a yodo, es marino. Quitemos el sonido marino y pongamos una multitud de voces que se cruzan y ruidos de pasos. El fuera de campo se convierte en una calle animada. Nada tampoco nos impide empezar sobre estas imágenes por un sonido muy cercano, pasos en la nieve y nada más, e introducir luego otros sonidos, indicios de un espacio más amplio, sirenas de automóviles y así sucesivamente. Alguien se acerca y pasa, la sirena se aleja, unas campanas a lo lejos empiezan a repicar. Sobre la misma imagen fija prolongada puede así dilatarse hasta el infinito el fuera de campo imaginado y suscitado por el sonido, pero también en sentido inverso, estrecharlo, pero en ese caso conservaremos una memoria del amplio espacio evocado al principio. El sonido es, pues, susceptible de crear un fuera de campo de extensión variable. Las variaciones de la extensión. Se llamará extensión del ambiente sonoro al espacio concreto más o menos amplio y abierto que los sonidos evocan y hacen sentir alrededor del campo y también en el exterior de ese campo alrededor de los personajes. Podría hablarse de extensión nula cuando el universo sonoro se limita a los ruidos que oye un personaje dado y solo él y no implica a ningún otro, una voz que él oye en sí mismo. En el otro extremo de extensión amplia, cuando por ejemplo para una escena que transcurre en una habitación, oímos no solo los ruidos de la habitación, incluidos los que se producen fuera de campo, sino también los sonidos del relleno, la circulación de la calle próxima, una sirena lejana, etc.
sino también los sonidos del relleno, la circulación de la calle próxima, una sirena lejana, etc. La extensión ambiental no tiene límites reales, sino los del universo, a poco que se encuentren sonidos capaces de dilatar hasta el máximo la percepción del espacio que envuelve la acción. Naturalmente, lo interesante en el cine no son solo las extensiones fijas que permanecen iguales de un extremo a otro de una escena, que permanecen fij- que permanecen Naturalmente, lo interesante en el cine no son solo las extensiones fijas que permanecen iguales de un extremo a otro de una escena, incluso de una película, sino también los contrastes y las variaciones de extensión de una escena a otra o en el interior de una misma secuencia. A la variación de extensión es a lo que, sin emplear esta palabra, alude el sound designer Walter Murch cuando evoca su práctica de montador sonoro en películas como La Conversación o Apocalypse Now de Coppola. El sonido Dolby Stereo, al multiplicar las posibilidades de acumular los sonidos o de desplegarlos en espacios concéntricos amplios, favorece el juego de la extensión. Hace ya 35 años, una película como La Ventana Indiscreta, donde todo se ve desde y en un piso en Greenwich Village, en Nueva York, se da a un patio de vecinos, utilizaba magistralmente variaciones de extensión para, según los momentos, hacer resonar la extensión de la ciudad o del puerto alrededor de este patio del que no se sale o por el contrario, suprimiendo los ruidos de la calle, concentrar al espectador en el piso mismo, convertido entonces para los dúos amorosos de Grace Kelly y Jimmy Stewart en un escenario teatral separado de su marco ambiental. Muy al final de la película, la extensión se encoge y se concentra como un proyector de teatro que se limitara a una persecución sobre un punto único, los pasos del asesino que se limitara a una persecución sobre un punto único, los pasos del asesino en la escalera que Stuart oía acercarse. Parecido efecto de encogimiento de la extensión espacial se utiliza en la escena final, ya citada, de Hijos de un Dios Menor, donde a medida que los dos amantes separados se reúnen al amparo de la noche, se percibe cada vez menos y luego nada en absoluto el ambiente de un baile que continúa a unos pasos de allí. Naturalmente, las variaciones de extensión, que pueden también producirse por medio de contrastes súbitos de una escena a otra, se ejecutan generalmente de manera que no sean percibidos por el espectador como una manipulación técnica y cuando se hacen abiertamente casi siempre quedan absorbidos en un efecto emocional, contrariamente a los movimientos visuales de reencuadre, cuya designación como procedimientos técnicos y codificados es ampliamente tolerada. Algunas películas adoptan en toda su longitud desde el punto de vista de la extensión una posición previa fija. En M de Lang, la extensión es en general muy limitada, solo oímos lo que dicen los personajes presentes en el decorado, nunca prácticamente ruidos ambientales exteriores al marco de la escena. Inversamente, algunas películas modernas utilizan siempre una extensión amplia. Ruidos del bosque y rumores de la ciudad no cesan de recordar alrededor de los personajes y del marco la presencia de un amplio contexto. Blade Runner. Lo más delicado en las películas en Dolby Stereo es, por otra parte, conseguir concentrar la expresión en un sonido, un punto en el espacio, lo que obliga a silenciar varios altavoces. El efecto final de la ventana indiscreta sería más difícil con el sonido multipistas. La variación de extensión que llega hasta el silencio absoluto se utiliza naturalmente para efectos de sonido subjetivo. La supresión de los sonidos ambientales sirve entonces para evocar la idea de que se entra en la subjetividad de un personaje absorbido por su historia personal. Sí.
La variación de extensión que llega hasta el silencio absoluto se utiliza naturalmente para efectos de sonido subjetivo. La supresión de los sonidos ambientales sirve entonces para evocar la idea de que se entra en la subjetividad de un personaje absorbido por su historia personal. Por ejemplo, en la escena del infarto del protagonista de que empiece el espectáculo. Ah. Lo más delicado en las películas en Dolby Stereo es, por otra parte, conseguir concentrar la expresión en un sonido, un punto en el espacio, lo que obliga a silenciar varios altavoces. El efecto final de la ventana indiscreta sería más difícil con el sonido multipistas. La variación de extensión que llega hasta el silencio absoluto se utiliza naturalmente para efectos de sonido subjetivo. La supresión de los sonidos ambientales sirve entonces para evocar la idea de que se entra en la subjetividad de un personaje absorbido por su historia personal, por ejemplo en la escena del infarto del protagonista de que empieza el espectáculo de Bob Fosse. El punto de escucha. El punto de escucha en sentido espacial y en sentido subjetivo. La noción de punto de escucha es eminentemente delicada y ambigua. Ha sido ya absorbida por varios investigadores, en especial François Jost, y nosotros mismos le hemos dedicado en Leçon au Cinema un capítulo que, a decir verdad, planteaba más preguntas que respuestas ofrecía. Resultaría útil volver aquí a ello con mayor precisión. Observemos ante todo que el concepto de punto de escucha ha sido calcado sobre el punto de vista. Ahora bien, punto de vista en el cine significa dos cosas diferentes. Significa dos cosas diferentes enlazadas a menudo, pero no siempre. Desde donde veo yo, espectador, desde qué punto del espacio se considera la escena, desde arriba, desde abajo, desde el techo, desde el interior de un frigorífico, etcétera, es es la acepción estrictamente espacial de la palabra. ¿Qué personaje en la acción se supone que ve lo que yo veo? Es la acepción subjetiva. En la mayor parte de los planos de una película corriente es el punto de vista de la cámara, no es el punto de vista de la cámara, no es de un personaje particular, lo que no quiere decir que sea necesariamente arbitrario. Puede obedecer a ciertas limitaciones y leyes específicas. Por ejemplo, la cámara nunca se colocará en un lugar en el que no podría encontrarse el ojo humano de un personaje normal. Por ejemplo, la cámara nunca se colocará en un lugar en el que no podrá encontrarse el ojo humano de un personaje normal, en el techo, en un armario, etcétera, o bien no filma sino según ciertos ejes privilegiados que excluyen los demás, en después del ensayo de Bergman, que sucede en un escenario teatral, exclusión del cuarto lado, que es el de la sala, de las filas de butacas. La noción de punto de vista en este primer sentido espacial descansa en la posibilidad de deducir con mayor o menor precisión el lugar de un ojo a partir de la composición de la imagen y de su perspectiva. Recordemos también que el punto de vista en sentido subjetivo puede ser un puro efecto de montaje. Si yo encadeno el plano de un personaje asomado a su ventana con la visión de una escena exterior, hay muchas probabilidades de que el segundo sea percibido sin más indicaciones como el punto de vista del personaje, a condición, sin embargo, de que las informaciones del plano B no contradigan las del plano A. Examinemos ahora por comparación la noción de punto de escucha. También puede tener dos sentidos que están ligados, pero no necesariamente un sentido espacial. ¿Desde dónde oigo? ¿Desde qué punto del espacio representado en la pantalla o en el sonido? Un sentido subjetivo. ¿Qué personaje en un momento dado de la acción se supone que oye lo mismo que se supone que oye lo que yo mismo oigo? Dificultades de definir criterios acústicos para un punto de escucha.
En el primer sentido, se observará ante todo que la naturaleza específica de lo auditivo no permite en la mayor parte de los casos frente a un sonido o a un conjunto de sonidos deducir un lugar de escucha espacialmente privilegiado, y eso en razón de la naturaleza omnidireccional del sonido, que se propaga en diversas direcciones, y de la escucha, que capta los sonidos circularmente, así como de diferentes fenómenos de reflexión. Imaginemos un violinista que está tocando en el centro de un gran salón en forma de rotonda, y supongamos a los espectadores agrupados en diferentes lugares junto a la pared. La mayor parte de los oyentes situados en puntos diametralmente opuestos del salón oirán grosso modo el mismo sonido, salvo mínimas diferencias debidas a la reverberación, diferencias ligadas a la acústica del lugar, pero que no por ello permitirán localizar puntos de escucha particulares. En cambio, cualquier visión del violinista situará inmediatamente el eje situará inmediatamente el eje desde el que se le mira. Muchas veces, pues, no puede hablarse de punto de escucha en el sentido de posición precisa en el espacio, sino más bien de lugar de escucha o incluso área de escucha. Es la imagen la que crea el punto de escucha, subjetivo. En el segundo sentido subjetivo, dado a la expresión punto de escucha, se encuentra el mismo fenómeno que para la vista es, desde luego, la representación visual en primer plano de un personaje, la que, al asociarse simultáneamente y no como para la imagen sucesivamente, a la audición de un sonido, ah, la representación visual en primer plano de un personaje. En el segundo sentido, subjetivo, dado a la expresión punto de escucha, se encuentra el mismo fenómeno que para la vista, que para, que para la vista es, desde luego, la representación visual en primer plano de un personaje, la que, al asociarse simultáneamente, y no como para la imagen sucesivamente, a la audición de un sonido, sitúa este sonido como oído por el personaje mostrado. El ejemplo clásico de contrapunto audiovisual que cita el manifiesto de Eisenstein, la imagen de un hombre que acecha y el ruido de botas de un personaje fuera de campo, deriva de este sentido, hoy banalizado. La cuestión no es, pues, en este tipo de casos, qué características de distancia, de color y de reverberación en el nivel del sonido nos permiten inferir que ese sonido es oído por una persona, pues es la imagen la que crea íntegramente el punto de escucha, mereciendo en este caso el nombre de punto. Un caso particular de punto de escucha es el definido por los sonidos de reducido alcance, supuestamente de tal naturaleza que hay que estar muy cerca para oírlos. A partir de la audición de estos sonidos o de indicios sonoros de proximidad, respiración en la voz, el espectador puede ya situar el punto de escucha como el supuesto de un personaje que él ve en escena, a condición desde luego que, de que la imagen, el decoupage visual y la interpretación del actor le confirmen las suposiciones que pueda formular a este propósito. El ejemplo más frecuente es el de las conversaciones telefónicas, cuando el espectador oye la voz del interlocutor de manera próxima y clara, con su filtraje característico. Puede situar el punto de escucha como el del personaje que recibe la llamada, a menos que se esté en la situación on the air, que desconecta el sonido de su punto de origen o de su punto de llegada y convierte, pues, en no pertinente la noción de punto de escucha. Voz de frente y voz de espaldas. En ciertos casos particulares es posible, sin embargo, atribuir una dirección a la escucha. Los agudos de un sonido en efecto se propagan de manera más direccional que los graves, y cuando alguien nos habla volviéndonos la espalda, percibimos menos los armónicos agudos de su voz, lo cual nos parece menos presente. Puede entonces hablarse de una diferencia audible entre la voz de frente y la voz de espaldas.
En algunas películas con sonido directo oímos variaciones de color de la voz, debidas a que más o menos fugitivamente el actor ha vuelto la espalda al micro, que está por lo general por encima de su cabeza. Estas fluctuaciones de color contribuyen a dar al sonido directo su vida propia y funcionan también como indicios materializadores. Véase el capítulo 5. Observemos, no obstante, que nada impide simular o reconstruir tales variaciones en la post-sincronización por medio de desplazamientos del actor o del micro, por ejemplo, en la del hombre herido de Patrice Chéreau. Inversamente, Inversamente puede disponerse el micro en el rodaje para seguir constantemente al actor de frente, en especial cuando se trata de un micro de corbata que transporte el actor mismo cerca de su garganta. Si el cine emplea mayoritariamente, desde luego, la voz de frente con todos los agudos posibles que le permite la técnica, es con finalidad evidente. Estos agudos son esenciales para la inteligibilidad. Sin embargo, cuando el espectador oye una voz de espaldas, no deduce de ella automáticamente el punto de escucha del plano. Por otra parte, por una parte, porque en la mayor parte de los casos este efecto es fugitivo y no es lo suficientemente estable y pronunciado, y por otra parte, porque el punto de escucha para el sonido no está asociado a la representación de un micro. Escotomación, escotomización del microoído. Esta importante cuestión de la escotomización del papel del micro no es por otra parte válida solo para la voz, no es por otra parte válida solo para la voz, sino también más generalmente para todos los sonidos de una película y no solo para el cine, sino igualmente para la mayor parte de las creaciones radiofónicas, musicales y audiovisuales. Sino igualmente para la mayor parte de las creaciones radiofónicas, musicales y audiovisuales realizadas a partir de la grabación sonora. Mientras que la cámara, en efecto, aunque excluida del campo visual, no por ello deja de ser un personaje activo de las películas, personaje del que es consciente el espectador. El micro, por el contrario, debe quedar excluido no solo del campo visual y sonoro, ruidos de micro, etcétera, sino también de la representación mental del espectador. Queda excluido de ella, desde luego, porque en las películas, incluidas las rodadas con sonido directo, todo se ha hecho con este objeto, y eso siempre con esa óptica naturalista señalada más arriba, que sigue ligada al sonido cuando la óptica de la imagen se ha liberado de ella desde hace mucho tiempo, a pesar de las teorías predominantes en los años 60 y 70 sobre la transparencia preconizada o discutida de la escenificación, pero la concepción naturalista del sonido, por su parte, sigue impregnando de tal modo la experiencia y el discurso que ha pasado desapercibida para, para los que la situaron y criticaron en el nivel de la imagen. Podrían verse las razones de tal diferencia del estatus entre imagen y sonido en diferentes problemas técnicos, estéticos, fisiológicos e ideológicos, preguntándose cuáles sirven de coartada o de cobertura a los otros, alegando, por ejemplo, el hecho de que las orejas no están dispuestas en sentido direccional como los ojos. O bien la posibilidad técnica desconocida por la imagen, pero utilizada por el sonido desde los principios del sonoro, de mezclar grabaciones realizadas simultáneamente por varios micros colocados en puntos diferentes. ¿A qué se reduce entonces el microoído? Sin embargo, quizá la cuestión no resida ahí, pues después de todo tampoco la cámara tiene mucho que ver con nuestros ojos, aunque solo sea por su condición monocular, y eso no le ha impedido convertirse en la representante de la mirada. El problema se sitúa pues en las mentalidades. Arrancar la reflexión sobre el sonido y su explotación tanto técnica como estética de su rutina naturalista es cosa de varios decenios. Una búsqueda y una preocupación que están en el corazón de toda nuestra tarea.